Bienvenidos a una nueva edición del Instituto de Investigación de Obras Sociales de OSDEPIN. Hoy nos visita el doctor Carlos Vassallo. Muchas gracias por Muchas gracias. acercarse, doctor. Es del área de las ciencias económicas, es contador y vinculado a la especialización en lo sanitario, en el mundo de la salud. ¿Cómo es que se dio ese paso desde el área, por ser contador, interesarse en el tema de la salud, economía de la salud? Sí, hace muchos años ya que pasó eso, pero cuando yo me recibí empecé a trabajar en el área de educación, siempre me interesaron las políticas públicas y bueno, apareció una oportunidad de ir a hacer un estudio de posgrado, una maestría a Italia, entonces estuve en Milán, en la Universidad Bocconi, haciendo una maestría que se llama de política y management sanitario. Y eso fue ya 89-90. Y bueno, por supuesto que eso volcó la mirada más hacia lo sanitario que hacia la educación. Y eso surgió fundamentalmente por una experiencia, si quieren la cuento, que Sí. tuve cuando yo trabajaba en el ministerio. Me llamó el doctor Silvestre Begnis, que en ese momento era el presidente del INOS, del Instituto Nacional de Obras Sociales, y fuimos una experiencia que duró 4 meses, pero a mí me despertó mucho interés desde el punto de vista científico, desde el punto de vista de meterme, involucrarme con esa presencia que había visto dentro del sector salud y en particular de la seguridad social. Conocí en esos periodos de 4 meses una cantidad de personas vinculadas a la seguridad social y me definieron para, bueno, para hacer este pedido y poder ir a hacer la materia. Entonces después cuando regreso ya me meto a trabajar de lleno dentro del sector salud. Trabajo unos años con el doctor Ginés González García, organizo la maestría de Economía y Gestión de la Salud en ISalud. Después tomé un rumbo independiente, empecé a hacer cosas más con el exterior y en ese momento me presenté también a la cátedra que gané. Y yo soy el profesor titular de Salud Pública en la Universidad Nacional del Litoral. Así que soy uno de los pocos casos de un economista que es titular de salud pública. Así que bueno, hace más de 20 años que estoy metido dentro del tema, bueno, en diversas posiciones, trabajando como consultor internacional, trabajando en algunos casos en algunos programas de gobierno con los cuales he colaborado y bueno, y tratando de gestar algunas cosas como lo del Grupo País. Bien, el doctor Vassallo ha tenido la gentileza de acercarnos dos textos publicados por él o por el grupo al que él pertenece. El primero es País, Pacto Argentino por la Inclusión en Salud. Bien, ¿a qué se refiere este texto y cuál fue el motivo de elaborarlo o de publicarlo? Sí, este texto surgió a partir fundamentalmente de la pandemia, que para nosotros significó un momento de volver a agruparnos, volver a encontrarnos de manera más permanente todas las semanas. Empezamos a desarrollar distintas charlas, conferencias, durante 12 semanas, ¿no? Y entonces eso nos dio un elemento clave y fundamental, porque cada una de esas sesiones nosotros las grabábamos, como para pensar en una publicación del Grupo País. Hacía mucho tiempo que eso logró en algún momento juntar la cantidad de personas que hoy somos más de 100 sanitaristas distribuidos en todo el país, con un enfoque, si se quiere, bien federal, pluralista, con un enfoque de alguna manera también con un componente político pero técnico respecto de, bueno, de la gran demanda que tenemos de que nuestro sistema de salud necesita una verdadera transformación, que uno puede después decir si esa tiene que ser a qué velocidad, eso lo dirá los tiempos políticos y cómo se van a estar dando las cosas. Pero bueno, la cuestión es que básicamente esos encuentros permitieron dar origen a este libro que hace un recorrido de la pandemia a partir de distintas visiones. Una visión desde la epidemiología, una visión también desde la economía, desde la digitalización de lo que estaba surgiendo en esos tiempos, desde la calidad,
desde la formación de los recursos humanos y un poco de la agenda, en definitiva, en ciernes que tiene el sistema sanitario argentino. El libro es fruto de un grupo, que actualmente, tengo entendido, es una asociación civil constituida. ¿Cuál fue el origen de ese grupo, esa reunión inicial de lo que hoy se llama Grupo País? Ese grupo surgió en el marco del CIPEC, conocido, un centro, un think tank bastante conocido de la Argentina. En ese momento estaba, como en el área de salud, estaba Federico Tobar. ¿Qué año sería? Estamos hablando del año 2011. Y un poco surgió con el objetivo de empezar a juntar, de exponer egos personales tan frecuentes dentro del sector y tratar de buscar, en primer lugar, la primera pregunta que nos hicimos o que en realidad nos hizo Federico con el tema de CIPEC fue si era necesario tener una ley de salud nueva, ¿no? Y recuerdo que en esa primera reunión, después tuvimos reuniones posteriores, el doctor Jorge Mera dijo que más que pensar en una nueva ley había que pensar en acuerdos que trascendieran los mandatos políticos. Y entonces empezamos a pensar en un pacto, empezamos a pensar en tratar de trabajar en algunas propuestas básicas con las cuales juntar coincidencia de los partidos políticos, porque estamos convencidos de que esto no lo resuelve un solo partido político, ni una sola alianza, ni una sola coalición de gobierno en un periodo de 4 años. Esto necesita, cualquier sistema de salud que se haya transformado, que se haya cambiado, necesita por lo menos 20 años como para poder consolidar esos cambios. Entonces un poco trabajamos con esa lógica y desde el inicio empezamos a juntar, bueno, lo que después fue nuestro manifiesto liminar, nuestro documento principal, y que después, todos los años que hay elecciones, vamos haciendo adecuaciones, transformaciones, y tratamos de verificar el estado de situación de esos 13 puntos que nosotros en ese momento propusimos como transformaciones del sistema. Llegar a esos 13 puntos de ese consenso inicial, teniendo en cuenta que era, por lo que acaba de decir el entrevistado, el doctor Vassallo, multipartidario o con diferentes puntos de vista. ¿Fue fácil? ¿Se llegó a un acuerdo, digamos, de los consensos mínimos? ¿Cómo fue esa evolución? Bueno, una pregunta interesante, porque fue nosotros nos reunimos todas las semanas en base a un poco a un basamento de propuestas que después fueron discutidas y después finalmente fueron legitimadas en una asamblea que hicimos en la Academia Nacional de Medicina, que fue abierta, por supuesto que había que mandar las recomendaciones respecto de los puntos, y justamente hoy yo estaba mirando el resumen de lo que fue esas participaciones, porque se hacían comentarios, es decir, estamos hablando de un grupo que juntó, usted habrá visto las firmas que había en su momento, hay algunos que han fallecido, pero no sé, estamos hablando del doctor Arce, Hugo Arce, de Armando Reale, de Jorge Mera, por supuesto de nuestro mentor Aldo Neri, Mabel Bianco, gente de Salta, no recuerdo ahora exactamente el apellido, pero una persona que es uno de los líderes en atención primaria, no sé, gente que ha tenido históricamente una trayectoria importante dentro del sector, y con lo cual había que ponerse y había que estar dispuesto de alguna manera a discutir algunas cosas y también a juntar consensos. Entonces, es decir, no es que estábamos todos de acuerdo con el 100%, pero lográbamos esos consensos pensando en ese objetivo de lograr juntar aquellas cosas que nos parecían claves para juntar consensos, ¿no? Bien, y con ese trabajo, estamos hablando de una década atrás, ¿lo han presentado a los diferentes estamentos políticos o Ministerio de Salud de las gestiones sucesivas, sea a nivel nacional o a nivel provincial? ¿Qué resultado tuvieron de esos encuentros? Eso ha sido presentado en universidades, en distintos ámbitos académicos. Cuando hemos tenido oportunidad de que algún candidato nos escuchara, también le acercamos la documentación. Y la verdad, la suerte no ha sido buena en el sentido de que salud no está dentro de la agenda, como todos sabemos,
La Argentina, ahora se acaba de hacer una encuesta, un trabajo, una encuesta muy importante en la Universidad de San Andrés, en donde salud queda en el 9º o 10º lugar, dentro de una clasificación es decir, si salud no logramos poner a salud dentro de la agenda de la población, es muy difícil que la política asuma eso como una actividad cierta, ¿no? También se suma el hecho de que en la Argentina, desgraciadamente, los partidos políticos han dejado de escribir una plataforma. Y escribir una plataforma no solo es importante porque hay un trabajo para llegar a la plataforma, sino también porque lo que se escribe ahí tiene que ser cumplido. Es una especie de contrato que tiene ese grupo con la sociedad, ¿no? Entonces, yo si tuviera que dar un balance, yo tengo la impresión de que hemos llegado mucho más a algunos medios, a algunos ámbitos académicos, pero que la política todavía ha sido esquiva en ese sentido, si bien muchos legisladores participan, nos conocen y en algunos casos nos consultan también sobre algunas de las cosas que nosotros hacemos y las actividades que planteamos. Dos preguntas respecto de ese mismo tema. La primera, ¿cuál es tu criterio de por qué la salud no es prioritario? Acabas de mencionar una encuesta reciente de la Universidad de San Andrés. Y segundo, ¿por qué consideras que, pese a que es un trabajo de consenso, en general no han tenido buena respuesta del estamento político? En primer lugar, un poco lo de el tema de la gente. Yo creo que el sistema, primero que en la Argentina no hay cultura del derecho a la salud. No hay cultura de lo que significa el derecho a la salud. El derecho a la salud pareciera ser planteado como el derecho al acceso a una determinada prestación, y en realidad el derecho a la salud comienza mucho antes. Comienza con un trabajo de prevención de la salud, comienza con tener un médico de familia, médico de cabecera. Uno habla con mucha gente que tiene cultura, tiene recursos, tiene educación, y sin embargo la figura de un médico que lo pueda acompañar a uno es una figura desconocida en la Argentina. Si es un modelo que se ha formado en torno a la recuperación del paciente y no al hecho de trabajar en la prevención y promoción de la salud, y eso nos ha marcado y nos seguirá marcando. Yo creo que ahí está el nudo de la cuestión, y es uno de los temas que seguramente sobre los cuales debemos trabajar. En consecuencia, la gente se siente agradecida de ir a un hospital y que el hospital lo atienda, aunque tenga que ir a las 4 de la mañana. Es decir, hay una falsa percepción de lo que significa el derecho a la salud, y aparte se toma como derecho a la salud que una persona determinada acceda a un determinado medicamento, de última, que incluso no se sabe si puede ser aplicado o no puede ser aplicado. Entonces ahí tenemos toda una parafernalia de medios de comunicación. En cambio, el otro derecho, el derecho al acceso del paciente a la atención primaria de la salud, no es considerado una problemática, ¿no? Y respecto a esa, dijiste, no tuvimos suerte cuando lo han presentado en los estamentos políticos, ¿a qué lo atribuirías? Pese a que este es un trabajo, entre comillas, de consenso. Sí, el tema es que en algunos casos hemos tenido gente que ha participado del grupo, pero en el momento en el que asumió un cargo político, se desvinculó del grupo, ¿no? Por un lado. Por otro lado, tenemos que muchas veces la gente que encarna alguna de las propuestas políticas que se hacen dentro de los distintos grupos, bueno, tienen un estilo propio, un estilo... Argentina es un país con un elemento, digamos, de caudillismo bastante importante, y esto se refleja no solo en la política, sino también muchas veces en algunos gestores. Me gusta decir siempre que yo creo que en los nuevos tiempos, y nosotros lo planteamos mucho en el libro, es cierto que el Ministerio de Salud de Nación tiene un rol importante, tiene que tratar de compensar los desequilibrios, pero el rol más importante ha pasado a las provincias. Ajá. Y entonces ahí tenemos un déficit muy grande, que son que los gobernadores no terminan de asumir a la salud como una función que los debería involucrar mucho más. Yo estudié en Italia
el 75% del presupuesto de la región Emilia-Romagna se destina a salud. No hay ningún gobernador de Italia que desconozca lo que pasa con el sistema de salud. Si uno hiciera acá una breve encuesta, una breve pregunta a los gobernadores por lo general desconocen lo que pasa con sus sistemas de salud y suelen, aparte de no conocer cómo abordar esta temática, que tiene que ver con el futuro, porque las poblaciones jóvenes del país se atienden en salud y en educación en las provincias. Entonces, en materia de servicios que tienen que ver con lo social, con el capital social, la provincia es un eje fundamental. La nación se encarga de las jubilaciones y del pago de la deuda, pero la provincia tiene ese rol fundamental. Correcto. El doctor también nos acerca un segundo texto que lleva el título ¿Podremos tener una política de salud equitativa? ¿A qué se refiere esta segunda publicación? Esa publicación es más, si se quiere, conceptual. Se refiere a tratar de tomar algunos de los puntos que nosotros referimos como los desafíos y tratar de abundar en eso. Uno de los temas, por ejemplo, que es el punto que yo toco, tiene que ver con la distribución de los recursos, tiene que ver con la equidad en la definición de lo que sería el plan de beneficios sanitarios que tiene el país. Si nosotros nos ponemos a ver, bueno, sabemos que nuestro país está atravesado por la inequidad y esto tiene que ver con un proceso histórico de fragmentación y segmentación. Ahora, hay instrumentos que podrían servirnos para integrar el sistema. Uno de ellos es empezar a pensar en un plan de beneficios que independientemente de donde uno se atienda, si en la seguridad social, en el sector público, en el sector privado, sea igual para todos. Entonces, hay una experiencia interesante en la región, que es Chile. Chile ha hecho las garantías explícitas de salud, que lo obligó a discutir sobre... Y las garantías explícitas de salud son para la gente que está en una ISAPRES, como para la gente que se atiende en el FONASA. Y aquí, bueno, se está trabajando en el tema, es un tema que a futuro yo creo que va a ser un eje fundamental. Se ha organizado un grupo financiado por el BID, en el cual ha participado la Superintendencia y ha participado el Ministerio de Salud, que se llama PAIS, que quiere decir Plan Asistencial Integrado de Servicios de Salud. Pero bueno, ha estado el Banco Interamericano de Desarrollo financiando ese proceso, con algunos consultores de muy buen nivel y con algunas experiencias. Es un tema que yo creo que va a estar en la agenda de los futuros gobiernos, porque sobre ese tema se está discutiendo y eso, bueno, es clave, ¿no? Pensar en una cobertura única para todos y que después podamos discutir ahí cómo incorporamos, pero que esa discusión, esa cobertura de base sea universal. Este proyecto que se está desarrollando entre el Estado con colaboración o asistencia del BID, ¿en qué etapa está y si ya ha elaborado algún adelanto o algún informe? Si nos puede explicar al respecto. Ese grupo está bastante avanzado en lo que sería la formulación del proyecto. Han definido y costeado aproximadamente 80 líneas de cuidado que estarían incluidas para todos los habitantes. Lo están, a mi juicio, manejando políticamente de manera correcta, en el sentido que no han querido lanzarlo. Ellos saben que este proceso va a tener una parte que se puede hacer por resoluciones ministeriales, algunas cosas por decreto y otras que van a necesitar el Poder Legislativo. Yo creo que aquí es importante, podría ser importante, por ejemplo, para parar este festival que tenemos de coberturas de enfermedades. Es decir, empezar como estamos legislando nosotros, empezamos a legislar la cobertura a través de determinadas patologías, es un escenario que nos conduce absolutamente al fracaso en cuanto a poder revertir ese proceso de segmentación, porque los legisladores terminan aprobando leyes que después son exigibles solamente para la población formalizada. Ejemplo de que lo que sucede con una persona que está fuera de lo que sería la cobertura formal, ¿no? Entonces yo decía que cuando se legisla hoy por enfermedad, se legisla básicamente para la gente que tiene cobertura. Entonces cuando se legisla, por ejemplo, el tema de la cobertura de los problemas de obesidad,
¿Y qué pasa con una persona que es un obeso mórbido, que está desempleado, que vive en el Chaco? Es decir, esa persona, ¿cómo llega? Si llega a exigir ese derecho, llega porque un grupo de abogados lo acerca o le da algunos instrumentos y después va a tener seguramente dificultades para conseguir prestadores para poder hacer ese tipo de prestación específica. Y así como eso, muchas prestaciones que se están legislando. Esto permitiría un proceso, si se quiere, de lograr tener una base de cobertura universal para todos los sectores, con independencia de dónde. Y por supuesto que eso hay que costearlo, tampoco se puede hacer no pensando en un costeo y en cuánto nos sale esa cantidad de... Sobre el punto, dos preguntas. La primera es, ¿quiénes están trabajando? Me imagino son expertos y los conoces sobre este tema con el BID. Y segundo, si este modelo es replicado de otros países o de otros lugares donde se haya visto que funciona y funciona bien. Este procedimiento, sí, la gente que está trabajando es gente de una secretaría del Ministerio de Salud, ya ha sido incluido en el último presupuesto, ya se menciona lo de este proyecto, ha sido incluido, bueno, por supuesto que está también la Superintendencia de Servicios de Salud, la consultora a la cual yo hacía referencia se llama Úrsula Gideón, es una suizo-colombiana muy preparada en este tema, muy preparada en el tema de los planes de beneficios que hay en América Latina, y lo que se ha trabajado sobre el tema es fundamentalmente en Colombia, se ha hecho una experiencia, por supuesto que la experiencia de Chile es otra experiencia que se tiene en cuenta, y diversas experiencias así que se van empezando a consolidar en cuanto a tener un método que determine cuáles son las prestaciones que deberían ser incluidas, cuáles son las líneas de cuidado sobre las cuales plantear un esquema prestacional, digamos, ¿no? Para la implementación, cuando esto se formalice o se sintetice, ¿implicaría modificaciones legislativas o tal vez con resoluciones de naturaleza administrativa o ministerial sería suficiente? ¿Cuál es tu opinión? No, va a necesitar esto un paso por el legislativo que yo creo que sería muy interesante y muy razonable. Permitiría que, por ejemplo, el Congreso se pusiera a mirar detalladamente cuál debería ser la cobertura. Me ha tocado estar en un momento en Chile cuando se discutió las garantías explícitas, la hizo ese gran presidente que tuvo Chile que es Lagos, Ricardo Lagos. Ellos presentaron 3 o 4 proyectos de ley, uno de los cuales tenía que ver con el fortalecimiento de la superintendencia, otro tenía que ver justamente con las garantías explícitas. Y yo he visto en ese caso una discusión sobre las garantías explícitas en la televisión abierta, digamos. Programas del tipo de Susana Jiménez o de Mirta Legrand, en donde la gente que accedía a los programas iba también y hablaba sobre esas coberturas, cuáles deberían ser incluidas, porque para incluir está toda la demanda, es decir, la demanda de salud es infinita. El tema es que en algún momento uno tiene que priorizar, porque hay prestaciones que benefician a muchísima gente, hay prestaciones que benefician a 1 o 2 personas, uno de eso debe ponerlo en la balanza, tiene que ponerlo en términos de cómo plantearse esa cobertura y esa cobertura universal. Entonces, yo no quiero decir que con esto, que una persona que tiene una enfermedad rara, para la cual se inventa un medicamento nuevo, sabemos que estamos ante un desafío internacional, es decir, estamos ante no solamente desde el punto de vista informático, sino desde el punto de vista de la ciencia y la tecnología. Lo que se está haciendo en materia de biotecnológica es asombroso, pero para eso hay otros mecanismos, otros fondos de financiamiento para enfermedades catastróficas que están pensados justamente para este tipo de cobertura. Pero siempre poniendo el foco en este tema de que hay que pensar en que hay una escasez por un lado y una demanda infinita. Por supuesto que las empresas quieren vender y quieren incluir sus servicios y uno debería buscar criterios médicos, criterios clínicos, criterios de costo-efectividad respecto de cuáles deben ser incluidas y cuáles no deberían ser incluidas, o si quieren ser incluidas deberían ser a costo del paciente, ¿no? Marcabas en tu experiencia que tuviste en Chile
que esto se abría a debates incluso en programas de audiencia masiva. La pregunta, que de alguna manera está implícita, ¿considerás que en la Argentina el tema salud es de un grupo que se habla a sí mismo, pero que no permite la participación de la sociedad, la opinión de la sociedad, y que esto se ligaría justamente que no es prioridad para la opinión pública? Ese es un tema muy interesante en el sentido de que yo viajo mucho por América Latina y Europa. Salud es un tema presente, muy presente, sobre todo en los sistemas públicos de salud. En los sistemas de financiamiento público, uno va a Inglaterra, escucha al primer ministro inglés, que sabe muchísimo sobre el National Health Service. Uno escucha en Italia y lo que saben los italianos sobre el sistema, en España igual. Los sistemas que son como el nuestro, mixtos, son, digamos, un poquito más, si se quiere, no muy conectados con una discusión seria. Pero no, en la región, por ejemplo, uno va a Chile o a Brasil y encuentra en los medios de comunicación buenos trabajos sobre salud. Y yo creo que acá el tema de salud se surfea muy por arriba, a través de los medios de comunicación. Es un sistema quizás a lo mejor tan complejo que los medios de comunicación no le dan la importancia y no profundizan sobre el tema. Y hay un tema también con el rol de la persona, del paciente, y respecto de involucrarlo mucho más en este tema, en este tipo de cosas. Para cerrar, agradeciendo la visita al doctor Carlos Vassallo, hacemos la pregunta Odepin. Si por un acto de magia tuviera las lámparas y el genio a disposición para modificar o dejar en el sistema de salud actual, ¿qué cambios harías y qué cosas harías, teniendo el poder absoluto para realizar eso? Pregunta. Bueno, yo no dudaría en organizar un fuerte sistema de atención primaria de la salud. Yo organizaría sistemas en las provincias, no lo creo que lo pueda hacer la nación, por supuesto que con asistencia de la nación, pero organizaría grupos de médicos bien remunerados, con un sistema de modalidad de pago en donde esté conectado la cápita, pero esté conectado también el valor agregado que ese médico le deja al paciente. Siempre vuelvo a repetir que ese paciente se sienta ligado a ese grupo médico. Armaría una red de policonsultorios y de consultorios privados y públicos que puedan trabajar en conjunto en esta mirada inicial del paciente, que puedan ayudar a ese paciente a ser guiado dentro del sistema de salud, porque sería perder el tiempo en seguir poniendo dinero en hospitales a los cuales va un porcentaje muy bajo de la población, y que si nosotros tuviéramos un primer nivel de atención que contiene, pero no un lugar a donde se le da una mano de pintura y se cree que es el centro de salud. No, lugares como se están construyendo en Italia, centros de salud que están preparados para atender las patologías a 360 grados. No solo las sanitarias o las médicas, sino también incluso las sociales, porque por ahí viene mucho de la nueva cuestión de lo que se viene. Bien, le agradecemos nuevamente, en este caso de manera doble, primero por acercarse y dar estas respuestas tan interesantes, y también el otro agradecimiento es por habernos facilitado estos textos que seguramente serán de utilidad para nuestro conocimiento dentro del instituto. Así que, doctor, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Odepi.